El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenas noches, señores televidentes. Hoy nuevamente en nuestro programa New Business Report, hoy haciéndole la suplencia a nuestro conductor Fernando Correa, hoy en compañía de nuestro copresentador, el señor y abogado, colega y amigo Alejandro Pérez Saldaña. Alejandro, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, mira, hoy estaba viendo en Next TV esta mañana un análisis que estaba realizando la licenciada Brand sobre el tema de la audiencia preliminar. ¿Qué es la audiencia preliminar? Ella lo explicó con mucha claridad. La audiencia preliminar es una audiencia que se hace para determinar si algunas personas a quien el Ministerio Público, la Fiscalía, en este caso anticorrupción, en el caso de Odebrecht, la vincula a un hecho delictivo, que en este caso también es supuesto blanqueo de capitales, y se requieren dos elementos para que una persona sea llamada a juicio. El que no cumple con estos dos elementos, obviamente no es llamado a juicio, se sobresee. Uno es la acreditación del hecho punible y la otra es la vinculación de las personas. Entonces, el hecho punible aquí, ¿cuál es? Aquí se ha dicho que los fondos de Odebrecht, dice el Ministerio Público, son de origen ilícito. Bueno, todavía no hay en el expediente ninguna evidencia que los fondos que llegaron a la caja 2 de Odebrecht, que era la que pagaba, tienen un origen ilícito. Por el contrario, existe una información totalmente contraria a eso, que es el hecho de que todos los dineros que pasaban de la caja 1 a la caja 2 eran dinero con origen lícito. ¿Por qué? Porque los que entraban a la caja 1 eran los pagos que hacían los gobiernos de Angola, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, República Dominicana, Panamá y ¿cuál es el otro país de Centroamérica? No recuerdo, y que esos fondos venían de los presupuestos de los gobiernos pagando obras y llegaban a la caja 1 y de la caja 1 transferían a la caja 2 y de ahí a la caja 2 era donde se hacían lo que los brasileños llamaban pagamentos por lobby. Entonces, es un elemento importante si se acreditó o no el delito de blanqueo de capitales. El delito de blanqueo de capitales contenido en el artículo 254 del Código Penal requiere un delito precedente. No puede haber blanqueo de capitales si no hay una actividad delictiva previa. E incluso esa norma, que es la que es el tipo legal de blanqueo de capitales, incluso tiene un glosario de cuáles son los delitos precedentes. Y ahí está el listado entre esos: soborno internacional, que después de la audiencia de Odebrecht, todo el mundo sabe que se refiere a funcionarios públicos extranjeros. Y la vinculación es si alguien te menciona, alguien dice, la mera mención por parte de una persona que rinde una declaración jurada puede servir para vincularte, porque si bien no es plena prueba, la versión de una persona no es plena prueba, pero es un indicio para que la jueza te haga una vinculación. Y si se acredita el delito y se acredita la vinculación, entonces la persona, el procesado, pasa a la siguiente etapa, que es el juicio de fondo con un llamamiento a juicio. Pero a mí me pareció interesante la información que dio Linda Brands esta mañana, que decía Linda Brands que como el expediente de Odebrecht tiene 1.330.000 fojas y como práctica tribunalicia se establece que los jueces se toman un día por cada 100 fojas, entonces si usted divide
100 fojas entre 1.330.000, la decisión de la jueza va a estar lista en 41 años. Eso para empezar. Y me pareció muy sesudo de parte de Linda Brands ese análisis, que es verdad. Si seguimos la práctica tribunalicia de que un día por cada 100 fojas son 41 años, eso no va a pasar obviamente. Y no va a pasar porque la jueza Valoisa Martínez no se ha leído el 1.330.000 fojas. Ella no se lo ha leído. Entonces, si ella no se lo ha leído, obviamente su decisión se va a basar en otras consideraciones. Y en mi juicio, en el caso de Ricardo Martinelli, no van a ser consideraciones jurídicas porque la jueza Valoisa Martínez no cree en las donaciones políticas, creen que Odebrecht era un diablo cuando llegó a Panamá en el 2006, sin embargo, solamente llamó a juicio a partir del gobierno del 2009 en adelante. Y todavía yo quiero dos explicaciones. La primera explicación es porque un grupo enorme de personas quedaron fuera del expediente a pesar de que están vinculados. ¿Quién lo sacó? ¿Por qué lo sacaron? Nadie ha podido explicar. El caso más patético es el cuñado del vicepresidente de la República, el señor Julio Spiegel, que estaba ahí y lo sacaron y nadie sabe cómo, dónde y cuándo lo sacaron. Y son varios millones de dólares de Odebrecht. Mira, Alejandro, para que la gente entienda, y a mí me he quedado pensando todos estos días, es que la gente se merece una explicación de por qué se habla de una cosa y por qué se habla de otra. En Panamá existen dos sistemas judiciales. Uno nuevo que inició a partir de la Ley 63 del 2008, que se llama Sistema Penal Acusatorio. Ese sistema tiene unas reglas distintas al sistema donde se surtió el caso Odebrecht, donde se está surtiendo el resto de los casos que se denominan inquisitivos mixtos. Esos casos inician en principio dentro del Ministerio Público por una denuncia, una querella, un periodicazo, como estaban acostumbrados a hacerlo, como pasó también en este caso en particular. Entonces ellos inician esa investigación, esa justicia no puede pasarse a la otra porque estarían riñendo con normas previamente establecidas. En primer lugar, en el sistema penal acusatorio, exigen en el artículo 1, 2 y 3 cuáles son los principios, qué es lo que se debe obedecer y por qué existe el sistema. El sistema existe simple y sencillamente porque hay que respetar los tratados, convenciones y la Constitución y la ley, y eso es lo que no ha pasado en el sistema inquisitivo mixto. Por eso se cambió porque acá el Ministerio Público está acostumbrado a hacer lo que a bien les pareciera y se tomaban decisiones arbitrarias que no es que no se están tomando también en el sistema penal acusatorio. En el caso del sistema penal acusatorio, en el caso de Ricardo Martínez, el caso Pinchazo, se violó todo el sistema ese, se fue al traste, lo destruyeron, porque ellos estaban pensando políticamente y como es un perseguido político y no quieren que corra la presidencia, ellos violaron ese sistema. Pero trasladándonos al inquisitivo mixto, el inquisitivo mixto inicia por una denuncia, una querella de alguna persona o una noticia que sale de una autoridad o un periódico, lo que sea. Entonces, una vez se inicia una etapa de investigación. Cuando la fiscalía verifica primero, lo que tiene que probar la fiscalía es determinar si existe un delito o un probable delito, porque todavía ahí prima el principio de presunción de inocencia. Yo puedo haber visto a una persona con un cuchillo, pero eso lleno de sangre, pero eso no significa que él fue el que mató a X o Y persona. Entonces se inicia por esa parte. Para esto, el Ministerio Público tiene auxiliares, la Policía Técnica Judicial, la misma policía, el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense, que son los únicos peritos que puede utilizar el Estado o el Ministerio Público en los procesos penales. Y también tenemos la Contraloría General de la Nación, que en los casos donde se tocan o se refieren a lesiones patrimoniales del Estado, hacen un informe que se llama informe de auditoría, que generalmente lo tienen que pedir los fiscales. En estos casos políticos, hubieron casos donde el Contralor inició por mutuo propio, él solito arrancó, le mandó copia a todo mundo, de igual forma hacían al revés, el Ministerio Público pedía
la auditoría. Sin embargo, cuando las hacían se las mandaban a Varela, a Picuiro, a Kenia Porcel, se las mandaban a todo el mundo y al final del camino esto era una comparsa, pues todo el mundo sabía de un tema que era técnicamente un tema herméticamente que tiene que tener una protección por parte de los investigadores. Eso se le llama reserva sumarial, pero en estos casos inquisitivos no existía la reserva sumarial porque todo lo que hacían los fiscales salía publicado en los medios de comunicación adversos a las personas investigadas. Entonces, una vez el fiscal considere que ya tiene elementos para investigar, probar un delito, entonces tiene que buscar una vinculación, una probable vinculación. Entonces buscan a Juan, Pedro, José, el que sea, y si tienen, según ellos, las pruebas pertinentes, debidamente avaladas por peritos, entonces emiten una resolución que se llamaba, en ese proceso, resolución indagatoria, o formulación de cargo o imputación de cargos. Entonces la persona le dijo, usted está acusado de esto, entonces la persona tenía el derecho a declarar o no. Podía acogerse al artículo 22 si no tenía un abogado, o si decía que no tenía dinero o él quería ser asistido por un defensor público, así se podía hacer. Y por otro lado, se le tomaba la indagatoria, se le citaba, en el caso de estos casos inquisitivos, las fiscales Sterling, Moore, la fiscal Morcillo, Albert Vázquez, todos estos fiscales rompieron esa regla. Iban y buscaban a la gente y las conducían directamente. Había un show mediático que se hicieron en todos estos procesos para mancillar a las personas, jugar con el honor y con la honra de las personas. Y aquí nuestro conductor, el conductor de este programa, Fernando, fue víctima de un show. A él vinieron a buscarlo en pleno noticiero para llevárselo preso, para tomar una declaración donde siempre se supo quién es la persona, no tiene antecedentes, no había peligro de absolutamente nada, y lo hicieron de esa manera. En estos casos inquisitivos había muchas arbitrariedades. Se creó el acusatorio para que los jueces de garantía estuviesen interviniendo en cada etapa, en cada cosa. Si yo me siento afectado, pido una audiencia de control de garantías. Hay 39, 40 jueces de garantía, te toca a cualquiera, y ese juez escucha al que pide la audiencia y decide. Escucha la otra parte y decide qué es lo que, si no estás de acuerdo, hay cosas que son apelables, hay otras que son reconsiderables, hay otras que son susceptibles de otro tipo de recursos. Entonces, ese es el panorama donde estamos. ¿Qué pasaba? Y le digo que yo vi la ignorancia flotando por ahí cuando escuchaba a los contrarios, a los adversarios de Ricardo Martinelli, mediáticamente, utilizando a los periodistas y diciéndole que cosas que no eran correctas. No, que el juicio, excepto había un juicio. El juicio tiene dos etapas, la audiencia preliminar y la audiencia de fondo. Pero antes de eso, para llegar a esa audiencia preliminar, el Ministerio Público, una vez que ya investigó todo, tiene un término perentorio para poder llevar a cabo esas investigaciones. En caso que él requiera un poco de tiempo y considere que el caso es complejo, él le pide al juez una causa compleja, que es una figura que utilizaron en este caso en particular. Pero yo soy un adversario de esa figura, porque es una violación flagrante a los derechos de cualquier ciudadano. Es una violación flagrante al derecho de defensa, al derecho al contradictorio, que es controvertir las pruebas con las cuales te están acusando. Entonces, eso, cuando ya se termina esa etapa, ellos tienen que hacer una vista fiscal. En este caso en particular, a pesar de que un juez, no le dio la prórroga final a la fiscalía como querían, ellos agarraron y se quedaron con el expediente 4, 5, 6 meses más y la mandaron cuando Babien le dio la bendecida ganas de hacerlo. Y en todo este tiempo, durante los 4 años o 6 años que demoró esta investigación, nosotros como abogados íbamos a buscar copias, porque ¿cómo defendemos a una persona si no tenemos las copias para poder estudiar los expedientes? No nos las daban. ¿Por qué? Porque aplicaban la supuesta reserva. Era un juego que tenían. Entonces el abogado iba y le daban la copia del expediente 1, 2 y 3, pero ellos iban por el expediente número 500. Y así sucesivamente. Ustedes escucharon a Alejandro Pérez de hablar de 1.372.000 páginas, que son 2.750 tomos, donde está el compendio de ese expediente. Entonces, no hubo un abogado que pudiese tener ese compendio de expediente, que tienes todo el derecho para hacer tu trabajo. No se podía hacer porque sencillamente aplicaban lo que ellos querían, de la forma como querían. Le decían a las personas que si no quitaban a sus abogados, se quedaban presas o no le iban a dar una medida cautelar. Eso es una extorsión judicial. Entonces nosotros
¿qué resulta ser? Que una vez llegamos a la etapa esta que acabamos de ir, que es lo que Alejandro explicaba, que es una audiencia preliminar. ¿Qué se debate en una audiencia preliminar? Un binomio fáctico jurídico, como se habla técnicamente, que es la acreditación del delito como tal y la probable vinculación de la persona. El juez nada más requiere esos dos elementos. Entonces, hay abogados que se oponen a la vista fiscal, otros que no se oponen. Hay abogados que hacen alegatos, otros dicen que se lo reservan para la segunda vuelta, y así puede haber situaciones. Los que observaron esta audiencia se dieron cuenta de que se tuvo que dar lectura al expediente, pero todo esto de la lectura de estos expedientes era una traba. Era una traba porque en otro expediente anterior, similar a ese, nosotros pedimos la lectura. Todos los abogados la pidieron. Y la juez dijo que no. En este caso nunca le preguntó a nadie y mandó que se leyera, pero yo sabía que ellos necesitaban tiempo para resolver un montón de incidentes en contra, trancar el juego, para tratar de ellos de hacer su trabajo político, porque eso lo dije a la jueza Valoisa. Este es un juicio político, y usted bien lo sabe. Ricardo Martinelli es un perseguido político. Es la única persona que se le ha juzgado 2 veces por la misma causa, violando la Constitución y los tratados internacionales. Es la única persona que le anularon un juicio en el cual le anulan 2 delitos que serían por los únicos que podía ser investigado un presidente en ejercicio, que era el delito contra la administración pública, y al final se juzgó por 2 delitos de interceptación de comunicaciones y violación que estaban prescritos. Que estaban prescritos, se hizo un juicio. Y claro que íbamos a ganar, porque eso no tenía ni son ni ton. Esto violaba todos los procesos y todo lo que está escrito en la era republicana en cuanto a derecho corresponde. Entonces ya terminamos esa etapa. Ahora, ¿a dónde vamos? La juez tiene que transcribir la audiencia, todo lo que se habló, tiene que ser un acta de todo eso, la intervención de cada abogado, la intervención del juez, las incidencias que se dieron, y ella tiene que resolver, antes de emitir un fallo que se llama auto de apertura a juicio oral, tiene que resolver todo ahí, y entramos entonces en una etapa de prueba. Ella va a decir ahí, está sobreseído, esto lo llamo a juicio, lo que sea. Pero de ahí entonces vamos a una etapa que se llama la etapa probatoria. Nosotros tenemos para presentar escritos de prueba hasta 5 días antes de que se dé la audiencia. A eso se llama pruebas extraordinarias. Entonces en esas pruebas extraordinarias nosotros vamos a pedir todas las pruebas que nosotros queremos. ¿Qué va a suceder? Ella tiene que evaluar esas pruebas y ella va a decir esto se niega, esto se aprueba, esta se niega, y nosotros, a las que nos niegan, tenemos el derecho de apelar ante el segundo tribunal superior. Y en el caso que el segundo tribunal no nos dé la razón, tenemos la opción de ir a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala Penal, con un amparo de garantías para garantizar los derechos y garantías de la persona investigada, en este caso Ricardo Martinelli. Ya entonces, cuando se hace todo ese filtro, se fija entonces una fecha de audiencia principal y una alterna para llevar a cabo la audiencia de fondo. Una vez se dio la audiencia de fondo, se debata, que es donde se va a debatir pruebas, donde cada quien va a llevar su prueba y la va a debatir y la va a sustentar, entonces viene la decisión del juez si la persona es responsable o no de lo que se le acusó. Y ahí si es favorable, 100% o 1000% seguro, el Ministerio Público va a presentar un recurso de casación. Si es adverso, que nos dan en la cabeza a nosotros, tenemos la oportunidad nosotros de ir en una casación, un recurso extraordinario de casación, ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, y ella se tendrá que dirimir. Para esto falta mucha tela por cortar. Alejandro, ¿algo más que aportar? No, sí, yo creo que tú acabas de decir lo que es el deber ser. Claro. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Digo, en un país imaginario debe suceder lo que tú estás señalando, pero en Panamá está sucediendo todo lo contrario, porque un juez acucioso, un juez apegado a derecho, un juez que se sienta administrador de justicia, que dé la justicia como se ha planteado milenariamente, darle a cada cual lo que le corresponde. Lo primero que se preguntaría es, oiga, señores fiscales, ¿por qué usted metieron a alguna gente y sacaron a otra? Díganme la razón por la cual esto ocurrió. Eso no se ha dado. No se ha dado y eso sencillamente expresa de que esta no es una investigación imparcial, ajustada a derecho. Esta es una investigación totalmente sesgada, porque los que deben estar no están y los que están, muchos no deben de estar.
Por ejemplo, en el tema particular de la vinculación, ¿con qué se quiere vincular a Ricardo Martinelli para que pueda ir a la audiencia de fondo? Se quiere vincular con una declaración de una encuestadora electoral, una señora, esposa de un asesor electoral de José Domingo Arias, en la campaña de Mimito. Ella dice, que ella fue a la presidencia donde Ricardo Martinelli, estaban solo los dos, y ella le dijo, necesito $500,000, y que Ricardo Martinelli extendió la mano, sacó un maletín, qué casualidad, que en el maletín había exactamente $500,000, y se lo dio. No hay testigo, todo es efectivo, nadie puede corroborar esta versión. Pero ¿por qué ella hace eso? Ella hace eso para vincular precisamente a Ricardo Martinelli. Entonces, todo el mundo sabe que cuando una persona dice algo y no hay testigo, no hay nadie más presente, es la palabra de esa persona contra la otra. Pero para vincular a una persona basta la declaración de una persona y la fiscalía dirá, no, esto es indicio grave. Esto es una mentira contra Ricardo Martinelli que lo están utilizando para vincularlo y llamarlo a juicio. Lo que pasa es que todo esto que estamos hablando es lo que tú dices, lo ideal y lo que debe suceder, pero el problema con Ricardo Martinelli es que el señor Ricardo Martinelli, en primer lugar, tiene especialidad en ese caso, porque ese caso nunca se cerró cuando llegó, y se lo he demostrado y se lo sustenté a la juez, y lo voy a pelear hasta la muerte, porque ella jamás le ha comunicado a la Cancillería ni a los Estados Unidos que ella dice que él no tiene especialidad, pero es que eso no está sustentado porque los puntos que establece el artículo 8 del Tratado de Extradición, que es lo único que le podían aplicar a Ricardo Martinelli, era si él hubiese regresado o hubiese tenido la oportunidad de regresar al país donde fue extraditado. Nunca lo hizo porque no tenía visa, ni lo quiso hacer, ni lo intentó hacer. Y lo otro es que se hubiese renunciado. En todas las declaraciones que la juez no presentó para pedir el levantamiento del fuero, y se lo advertimos a los jueces electorales y a los benditos magistrados del Tribunal Electoral, era que ella nunca presentó el documento donde Ricardo Martinelli dijo, me están violando la especialidad, me acojo a mi principio, y nunca lo presentó. Eso es de lealtad procesal. Y lo otro es que el señor Ricardo Martinelli gozaba en ese momento de la investigación de un fuero como parlamentario del Parlacén, que resulta que la licenciada Zuleika Mur pide a Damaris Rodríguez, que era una mayor que se la pasaba cogiendo a la gente de prensa y exhibiéndola por todos lados para que los medios de comunicación lo abochornaran de todo eso, le pide investigar a Ricardo Martinelli en ese periodo. Entonces hay una violación a ese tratado. Hay violación a dos tratados. El tratado de 1904 entre el Panamá y Estados Unidos de extradición y el tratado constitutivo del Parlacén. Eso por otra parte. Lo otro es que estamos ante un caso que está prescrito, porque la prescripción era a los 12 años y ya eso pasó. Entonces, y la otra era que el delito por cual ellos decidieron investigar a todas estas personas es el delito de blanqueo de capital, y como Alejandro lo dijo sabiamente, es un delito que requiere un delito precedente, de una conducta anterior. Los fiscales de la famosa FEA, Fiscalía Especial Anticorrupción, hicieron ejercicio como si hubiesen sido una fiscalía de crimen organizado. No, señoras, no lo podían hacer, pero en la soberbia y en el apadrinamiento del presidente de ese momento hicieron cosas que no debieron hacer, hicieron cosas que los policías la mandaron a hacer. Bueno, Alejandro, ¿tienes algún saludo? Sí, un saludo muy efusivo a la esposa de Jamira Aramillo, que cumplió años. Todos estos son libranos. Alejandro Pérez, el abogado, que cumplió años. A Leonel Zapata, que cumplió años. A José Luis, candidato nuestro del partido Realizando Meta en Chorrera, que cumplió años. Y por supuesto, a doña Marta Martinelli, con quien trabajé intensamente estos últimos días en un proyecto que tenemos juntos. Bueno, a la comunidad musulmana, al grupo Harún, a José Manuel, a Shirley, a Juan Castañé y su esposa, Jessica Canto, Kimi, JJ, a Pellín y Adela, a Barton, a Ruth Alvarado y Juan David, a Chiqui y a Ruth, a Lucho Ávila y su esposa, a Coquito, a Lulú Martinelli hasta Miami, a Nel Ábrego, padre e hijo, a Anita, a la señora Ana, a la profesora Walquiria, al licenciado Eric Ciel, a Michelle Garuz, padre e hijo, a May Garuz, a Ismael Jaén, a Ray, a Cristi, a Guillermo, a Oliver Gómez, a Gilberto
a Gilberto Mendoza y a su hijo Alfredo, a Julio Tain y a su madre, también a mi hija Chantal, que se mejore. Y le doy gracias a la Asociación Mundial de Boxeo por distinguirme con una invitación para la convención en el mes de diciembre, donde me van a nombrar abogado de la Asociación Mundial de Boxeo por parte de la República de Panamá. Gracias a todos ellos y ahí estaré con ustedes. Por hoy ha sido todo. Hasta el próximo miércoles.